concatenar a conductores en la base del polo. Es una línea hipotética. ¿Puede existir una línea que no sea producida por ningún amperio vuelta? No. Por eso arrancamos desde cero. Y en la medida que concatenamos cada vez más conductores, esa tensión magnética crece linealmente, hasta que llegamos al máximo de conductores. Y desde ahí hasta la altura H y R, que es la altura total, ¿cómo se va a mantener la tensión magnética si ya no tiene más amperios vuelta que concatenar? Se mantiene constante y llega a un valor al que le llamamos B'. ¿Esto qué nos quiere decir? Que toda la pieza polar, la zapata polar que hemos estado estudiando, magnéticamente es equipotencial. A lo largo de toda su superficie tiene la misma fuerza magnetomotriz. Si tiene toda la misma fuerza magnetomotriz, ¿qué es lo que nos lleva a que la onda de inducción producida pueda ser senoidal? Si la fuerza magnética, ¿de qué depende la inducción? Arranquemos del principio. Tenemos B'. Para pasar desde B', que es tensión magnética a inducción, ¿qué tenemos que hacer primero? Dividir por el entrehierro para obtener intensidad de campo. Luego de eso multiplicar por la permeabilidad. Pero como analizamos la fuerza de la onda de inducción en el entrehierro, es por un sub 0, que es una constante. Entonces, si todo el polo es equipotencial magnéticamente, y si toda la pieza polar es equipotencial magnéticamente, ¿quién me da distribuciones de onda de diferente forma? El entrehierro. Por eso estudiamos que si la pieza polar era de entrehierro uniforme, nos daba una onda que era la más rectangular de todas. Si le biselábamos los cantos, le empezábamos a mochar partes a la ondita cuadrada, y si le hacíamos un entrehierro de arco, nos daba una onda casi perfectamente senoidal. Jugamos con la distancia en cada punto del polo respecto al inicio. Esto es no tiene importancia para esto, pero es para refrescar lo que ya vimos y que no lo tenemos que olvidar. ¿Cuántas clases llevamos? 5, 6. Por Dios, cuando vayamos por la clase 30 y sigamos diciendo estas cosas. Bien, lo importante acá es que yo puedo analizar y decir cuál es la tensión magnética promedio que tengo desde la línea de 0 amperios vuelta hasta la línea de máxima cantidad de amperios vuelta. Como crece linealmente, puedo agarrar y decir que justo acá tengo la línea que se cerraría con la mitad de la tensión magnética. Como la tensión magnética crece linealmente, tomo el valor medio, que esto es B' sobre 2. Si arranco de una línea que tiene 0 amperios vueltas, llego a una que tiene el máximo, que es B'. El promedio es B' sobre 2. Para esa tensión magnética B', me vengo acá y veo cuál es el camino que recorrería esa línea, porque ese camino me va a ser útil en un ratito. A esta longitud de línea que tenemos acá, le vamos a llamar LD, que es la que se corresponde con la intersección de B' sobre 2. Lo que queremos hacer ahora es saber cuánto vale B'. Y a eso lo vamos a terminar de confirmar en un ratito cuando veamos en un par de proyecciones la característica de vacío de la máquina. Recuerden que dijimos vamos a poner la máquina a funcionar, a inducir fuerza electromotriz, pero en vacío. Por el momento la hemos excitado. Estamos viendo qué pasa con los polos excitados. Una línea que sea capaz de cerrarse como esta que tenemos acá arriba, concatenando la totalidad de los amperios vuelta que la producen, es una línea que magnéticamente está en paralelo con esta que hemos dibujado en negro acá y paralelo con esta línea del phi sub 0 máximo. ¿Qué quiere decir? Salen de una pieza polar que es equipotencial magnéticamente. Entonces esa línea tiene la misma caída de tensión magnética. La mayor de las líneas rojas tiene para atravesar todo el aire que es desde un polo hasta el otro la misma tensión magnética que hace que la línea de flujo phi sub 0 salga desde la periferia, desde la superficie del polo norte y vuelva a la superficie del polo sur. Al fin y al cabo, esta negra
sale de un polo norte y vuelve a un polo sur, que es equipotencial magnéticamente. Esta roja sale del mismo polo norte, pero de la vueltita de abajo de la pieza polar, y llega al mismo polo sur que la otra. Entonces están en paralelo. De la misma manera que dos corrientes en paralelo que nacen de un mismo punto y llegan a un mismo punto están sometidas a la misma tensión eléctrica, dos líneas de flujo magnético que salen de un mismo punto magnético y llegan a otro mismo punto, tienen en común la misma fuerza magnetomotriz o la misma caída de tensión magnética. Entonces, vamos a ver nosotros que es muy fácil, perdón, no es muy fácil, es posible calcular la caída de tensión magnética de la línea de campo phi sub 0 que sale desde este punto A y que llega hasta este punto que le llamamos B. ¿Y cuánto vale esa tensión magnética? B'. Y ese B', lo vamos a dibujar en negro porque se corresponde con la línea de color negro, B' es igual a 2 veces la caída de tensión magnética del aire que la línea de color negro tiene que atravesar para salir del polo norte y penetrar en el inducido frente al polo norte, y para salir del inducido frente al polo sur y penetrar en el polo sur. ¿Qué es ese aire? El aire del entrehierro, que puede ser unos pocos centímetros en una máquina de polo saliente, o que puede ser unos cuantos centímetros en una máquina de rotor cilíndrico, que podría llegar a tener hasta 15 centímetros de entrehierro. Ahí tenemos la más grande de las caídas de tensión magnética. Luego de eso, tenemos 2 veces la caída de tensión magnética necesaria para que la línea del flujo phi sub 0 atraviese las capas de dientes. Este tramo que tenemos acá para atravesar los dientes, que justo acá atraviesa una ranura, pero unos grados antes o unos grados después atravesaría el diente. El efecto de la ranura se veía cuantificado a través del factor de Carter, que vimos cómo se calcula. Entonces, nos cayó desgraciadamente en ranura. Podría haber caído el diente y nos lo hacíamos fácil. No importa, ya vamos a ver cómo se calculan esas dos tensiones magnéticas para atravesar las dos capas de hierro. Y después tenemos la caída de tensión magnética de la corona, que es el camino más fácil, porque la corona es toda la parte de hierro que está por fuera de los dientes, que normalmente no se satura, porque es la parte más amplia en cuanto a espacio, en donde ahí tenemos entonces todas las caídas de tensión a la que se va a enfrentar esa línea de flujo phi sub 0. Aire, diente. Tenemos una capa de aire más una capa de diente. Corona magnética más diente más aire. La otra capa de diente y la otra capa de aire. Y ahí vamos a ver que de esa manera se calcula B'. Conocido B', lo que queremos calcular es cuánto vale este flujo de color rojo al que le vamos a llamar flujo phi sub dr. Phi sub d quiere decir de dispersión, con la R adicional de dispersión del rotor. ¿Por qué le ponemos phi dr? Y es muy simple, estamos justo en el fin de semana del rally, entonces todo lleva la letra. ¿O no? Ahora todo aparece con letra. No, es para diferenciarlo. El flujo phi sub d solo de dispersión lo vamos a reservar para el inducido que vamos a estudiar en la próxima clase. ¿Por qué? Porque es mucho más complejo el fenómeno y el efecto que nos produce la dispersión del inducido. Hoy ni siquiera nos interiorizamos en eso. La semana que viene, cuando arranquemos con flujo de dispersión del inducido, vamos a hacer un repaso rápido diciendo, ¿se acuerdan del flujo de dispersión del rotor? Era así, así, así y producía tal efecto. Bueno, el del inducido nos produce todas estas otras complicaciones. Pero a su vez, como todas las complicaciones, aprovechando que esta vez somos todos hombres, como las mujeres, por ejemplo, del estator, el del inducido, como va a ser un flujo de corriente alterna, acá es de corriente continua porque es producido por las corrientes del inductor, que es corriente continua, pero en el inducido la corriente es alterna. El flujo de corriente alterna disperso induce fuerzas electromotrices, autoinduce fuerzas electromotrices, porque es producido por el flujo de la propia corriente de carga. Y una fuerza electromotriz autoinducida es igual al producto de la corriente que autoinduce ese flujo, a esa FEM, multiplicada por una reactancia de dispersión. Entonces, en serie con la resistencia del propio arrollamiento,
aparece algo que se llama la reactancia de dispersión. Y esa reactancia de dispersión puede llegar a ser lo que le salve la vida a la máquina ante un cortocircuito. Porque cuando estas máquinas se ponen en cortocircuito, primero que son máquinas de alta tensión, en realidad en términos normales media. 5 kV, 10 kV, 15 kV, 25 kV. No salimos de lo que para redes de distribución es media tensión, pero para una máquina rotante es una tensión muy alta. Entonces, un cortocircuito a bornes de estas máquinas hace circular a través de estos arrollamientos que son de alta sección, porque manejan altos niveles de corriente, corrientes de cortocircuito monstruosamente grandes, que en muy poquito tiempo pueden dañar electrodinámicamente la máquina, porque las corrientes producen esfuerzos que la pueden destruir mecánicamente, o la pueden recalentar rápidamente y quemar el arrollamiento. La reactancia de dispersión es una reactancia que prevalece y existe más aún en el estado de cortocircuito de la máquina. Entonces termina siendo una limitante a la corriente de cortocircuito. Mientras la máquina funciona normalmente, nos perturba y nos vuelve locos. ¿Por qué? Porque es una caída de tensión desfasada a 90 grados respecto de la corriente y vamos a ver que vectorialmente, con cada condición de carga de la máquina, magnitud de corriente o posición de la corriente, cambia el efecto de la dispersión. Pero cuando llega la hora del cortocircuito, es lo único que internamente tiene como defensa la máquina. Entonces, por eso lo vamos a estudiar a fondo. Volvemos a esto, que es menos complicado y lo único que produce es algo simple, que lo vamos a ver en un cachito más. Tenemos calculado V'. Lo que queremos calcular es phi de R, flujo de dispersión del rotor. Todo flujo normalmente puede calcularse como una tensión magnética dividido ¿qué? Una reluctancia, o como una tensión magnética multiplicada por una permeancia. Nosotros vamos a trabajar, porque somos complicados, con permeancia normalmente. ¿Qué es la permeancia? La inversa de la reluctancia. Entonces, para nosotros la permeancia va a ser igual a mu por S sobre L. Permeabilidad del medio por la sección a través de la cual circula el flujo dividido la longitud de la línea que queremos estudiar, justo al revés de la reluctancia. La permeancia, mu por S sobre L. ¿Cuál será la sección de pasaje del flujo de dispersión a través de los polos? La cabeza. ¿El flujo de dispersión? No. La pieza polar produce flujo phi sub 0. En los núcleos polares son de donde sale el flujo de dispersión. La altura HL es una de... Por la longitud L y R, longitud axial, más algo más. Yendo a nuestro polo ahora, la sección va a ser igual a HM por L y R más C sub P. Si hacemos una vista en perspectiva de nuestro polo, esta longitud es L y R. ¿Quién será C sub P? ¿Una extensión del polo? No, C sub P es esto, el ancho del núcleo polar. ¿Y por qué sumamos el C sub P? Porque es muy simple. Las líneas de campo que en este polo saldrían hacia la derecha, que es lo que nos deja ver por la perspectiva, las líneas de campo de dispersión salen de ahí, si ese polo fuese norte, pero a su vez salen de acá y toman la curvita hacia la derecha. Y salen de acá y toman la curva hacia la izquierda. Entonces, acá tenemos esto que es C sub P sobre 2. Entonces, ¿por qué le sumamos C sub P? Y no C sub P sobre 2. Porque el polo tiene un lado de atrás del que también ocurre lo mismo. Entonces, al fin y al cabo, si nosotros hacemos una vista en planta del núcleo polar, olvidándonos de la pieza polar, el núcleo polar tiene esta forma. El eje pasa por allá. El núcleo polar tiene flujo de dispersión que sale por acá, si es norte, flujo que sale por acá y flujo que sale por acá. L y R más C sub P sobre 2 más C sub P sobre 2. Y para el otro lado, L y R más C sub P sobre 2 más C sub P sobre 2.
¿Qué pasaría si el núcleo polar, en lugar de ser rectangular, fuese cilíndrico? Hay una cuestión, cuando vamos a hacer un arrollamiento de cobre de espiras relativamente gruesas, en donde son difíciles de doblar, hacer cantos vivos como esta para doblar a 90 grados en cada esquina, es complicado. Es más fácil hacerlo con polos que tengan núcleos cilíndricos. ¿Cómo se calcularía la longitud de un núcleo cilíndrico? Es muy simple. El núcleo polar tendría, si lo vemos en planta, este es el eje de la máquina, después acá arriba tendríamos la pieza polar, que es así, tendría la forma convencional. El núcleo polar tiene un diámetro. ¿Qué tendríamos? Que sale en línea de campo desde una mitad y líneas que desde la otra mitad salen hacia el otro lado. El flujo de dispersión del rotor. ¿Cómo calculamos esta longitud? Para multiplicarlo por la altura nominal. Acá no tenemos L y R más C sub P, es un círculo. La sección acá sería igual, altura nominal multiplicada por pi por diámetro sobre 2, en donde D es el diámetro del núcleo polar. Pi por diámetro es la longitud de la circunferencia, dividido 2 la semicircunferencia. ¿Estamos? Entonces, tenemos la sección que es altura nominal más L y R por C sub P, o la altura nominal por esta otra sección, perdón, la sección calculada de esta manera. Cualquiera de las dos aplica según el polo. Multiplicado por qué permeabilidad. Tenemos aire, tenemos hierro. A los fines de cuantificar la caída de tensión magnética que tenemos en el circuito, la reluctancia del hierro es despreciable. Guarda, cuando estudiamos el hierro y de repente se satura, la reluctancia crece mucho. Pero por más que se duplique, triplique o cuadruplique, recordemos que la del aire es 6.000 veces más grande que la del hierro. Entonces, que la del hierro valga 10, 20, 30 o 40, da lo mismo porque total la del aire es 5.000, la reluctancia. Entonces, nos olvidamos de la reluctancia de los núcleos polares y de las piezas polares y trabajamos solo con la reluctancia del tramo de aire que utiliza ese flujo disperso. Entonces, si vamos a trabajar solo con la zona de aire, vamos a trabajar solo con la permeabilidad de la zona de aire. Entonces, ¿qué permeabilidad vamos a usar? Un sub-0. Un sub-0, conocemos la sección. ¿Qué nos falta? La longitud. ¿Qué longitud vamos a usar? Es la longitud de la línea de campo sobre la que estamos trabajando. Para poder trabajar con la línea que tiene tensión magnética promedio B' sobre 2, era esta línea la que la habíamos identificado con longitud LD, que es la que está más o menos a la altura de la mitad del polo. Entonces, finalmente, nuestra permeancia va a ser igual a 2 por mu sub 0 por HM por L y R más C sub P dividido LD. ¿Por qué 2? Por esto que vimos acá. Si bien yo acá estoy estudiando solo esta zona de campo de dispersión, el polo produce el doble, produce dispersión hacia el otro lado también. Al producir dispersión hacia el otro lado también, no consideramos solo esta superficie, sino la del otro lado también. No consideramos solo la semicircunferencia, sino toda la circunferencia dispersa. Entonces, por eso la permeancia termina siendo 2 mu sub 0 HM. 2, porque dispersa hacia los dos lados. Y ahora, si lo que queremos calcular es el flujo de dispersión del rotor, dijimos que el flujo de dispersión es la tensión magnética por permeancia.
La tensión magnética que estamos considerando es B' sobre 2, porque es la promedio. Entonces, B' sobre 2 por 2, mu sub 0, Hn, LIR más C sub P, dividido LD, que nos lleva a que es B', Hn, sabemos calcular sabemos cómo podemos calcular B', conocemos las dimensiones del polo, si ahí reemplazamos las dimensiones del polo de núcleo rectangular por uno de núcleo circular, cilíndrico, cambia la composición LIR más C sub P por pi por D sobre 2, nada más que eso, y sabemos cómo calcular el flujo de dispersión del rotor. Flujo de dispersión por polo. En la medida que la máquina tenga más polos, el flujo, sumando todos los flujos ¿cómo es? En Maxwell o en Weber, se hace cada vez más grande, pero no importa, eso no es nuestro problema. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros siempre vamos a trabajar en magnitudes por polo. De la misma manera que cuando calculamos fuerzas electromotrices, caídas de tensión o todo ese tipo de cosas, lo hacemos por fase. Cuando trabajamos sobre el circuito magnético lo hacemos por polo. ¿Por qué? Porque después los otros polos replican lo mismo. Son exactamente iguales y se comportan de la misma manera. ¿Qué hay de importante acá? El flujo de dispersión del rotor para máquinas de polos salientes es aproximadamente 0,3 veces el flujo phi sub 0. Puede ser de hasta el 30% de phi sub 0. Y el flujo de dispersión del rotor más el flujo phi sub 0 que utilizan el mismo camino de hierro nos dan en cada polo un flujo neto que se llama flujo phi sub IR. A ver, el flujo de dispersión rojo que hemos dibujado comparte el mismo camino que el flujo phi sub 0, es producido por la misma fuerza magnetomotriz. ¿Y qué efecto produce cuando utiliza el mismo camino? Es lo mismo que la corriente reactiva en los conductores. ¿Produce trabajo útil la corriente reactiva en los conductores? No. ¿Pero qué perjuicio provoca? Ocupa el lugar, produce caída de tensión y pérdidas. Acá el flujo de dispersión ocupa el lugar, produce caída de tensión magnética. Nos lleva más rápido a la saturación. Y al llevarnos más rápido a la saturación, entramos en pérdida más rápido. Entonces, es equivalente a lo que pasa con lo eléctrico. Pero es simplemente eso. ¿Qué puedo hacer para compensarlo? Hago un poquito más grande el polo, para que no se me sature por el efecto de la dispersión. O me aguanto la saturación y hago una máquina más barata. Depende de nosotros si queremos una de mejor calidad o una más económica. A partir de esta ecuación que acabamos de poner, resulta que phi sub IR va a ser igual a phi sub 0 más 1 más tau, donde tau es igual a phi sub de dispersión del rotor dividido phi sub 0. Es una constante común que se utiliza. Este 0,3 que tenemos acá es phi sub de R dividido phi sub 0. Dentro de esta ecuación nos da esa constante tau, es la que nos permite comparar una máquina con la otra y decir, esta tiene 0,3, esta tiene 0,25. Poder evaluar las performances de distintas máquinas, incluso desde el punto de vista de la dispersión. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Puede ser que no es el mismo desarrollo que está en el apunte, ¿no? El resultado es el mismo, 1,25. Sí, dice es la- el mismo resultado, pero el paso intermedio, no consiguen todo, como 1,25 es el- No, el 1,25 es el mu sub 0. Ajá. Que ahí hacemos una aclaración. El libro, el apunte, está armado en la era antigua, el siglo pasado, el milenio pasado, perdón, el milenio pasado. Luego le fuimos haciendo correcciones ya en este milenio, digamos, pero el 1,25 es la permeabilidad del aire medida en el sistema CGS. Y nosotros lo cambiamos por mu sub 0 para hacerlo más genérico. Si vamos a trabajar en el CGS es 1,25. Si vamos a trabajar en el sistema internacional, 4 pi por 10 a menos 7. Claro.
El 1,25 tiene que ver con un sub 0. Y los números 2 es porque ahí a lo mejor está simplificado y no explica por qué. O lo explica pero no lo pone en número. Que en realidad viene de multiplicar por 2 la permeancia y de dividir por 2 la tensión magnética, que se terminan simplificando y te da el mismo resultado. Claro. Otra cosita. El A,HN y Sí, yo les expliqué eso, que ahí hay un error en el apunte. No sé si usted llegó a esa guía. Sí, debe haber tomado yo un consideré que el error estaba en el dibujo, pero no en la fórmula. No. Es la altura nominal HN. Era un error en el dibujo que después cuando lo estuve cotejando con libros y bibliografía un poco más específica de donde sale, lo lógico es tomar HN, porque cuando ya estás en el polo no vas a tener dispersión de polo a polo, o te podés olvidar de ella porque es pequeña. En general, desde la pieza polar el cambio ya sale seducido. Bien, la única consideración que nos queda por hacer ahora es qué pasaría si en lugar de una máquina de polos salientes tuviésemos una máquina de rotor cilíndrico. ¿Puede existir esta dispersión en una máquina de rotor cilíndrico? ¿Puedo borrar esto ya? Sí, la forma de la Atletas, bueno, era justo hacia donde iba, pero no. Exactamente. Es la sumatoria de todo este flujo. Phi sub IR igual al Phi sub 0, que atraviesa el entrehierro y concatena los rodamientos del inducido, más el flujo de dispersión del rotor, que es el que produce el mismo rodamiento, pero se cierra antes de atravesar el entrehierro, se cierra entre polo y polo. Entonces nosotros tenemos que en realidad a lo largo del polo, en la base, el flujo que atraviesa esa área es el flujo Phi sub IR. Pero a medida que nos vamos hacia arriba, las líneas de campo del Phi sub D se van desplazando. Entonces tenemos acá Phi sub IR y acá arriba ya solo Phi sub 0. ¿Por qué? Porque el flujo de dispersión terminó doblando hacia la izquierda o hacia la derecha antes de llegar a la pieza polar. Entonces el flujo no es homogéneo, no es uniforme a lo largo de todo el polo. En la base es más grande y cuando llegamos a la pieza polar le queda netamente Phi sub 0. Bien, ¿va a pasar lo mismo en una máquina de rotor cilíndrico? Dios sabrá. O podemos hacer un análisis rápido. ¿Se alcanza a detectar lo que estoy queriendo dibujar? No me rete, esto tampoco está en el apunte, pero no me gusta venir y decirle solo lo que está en el apunte o de forma que está en el apunte. La idea es poder llevarlo de otra manera, más allá de que corroborar que lleguemos a los mismos resultados. Y cuando no lleguemos a los mismos resultados, explicarles por qué el libro está. No, es que tiene muchos errores que los vamos a ir corrigiendo sobre la marcha. La cuestión es muy simple. Si nosotros analizamos acá nuestro rotor, tenemos esta enorme zona interpolar entre un polo norte y el polo sur vecino. Si nosotros acá consideramos que este es el polo norte y este es el polo sur, a través del cual el campo puede escaparse y no llegar al entrehierro, no. Porque básicamente el polo este de la máquina de polos salientes vendría teniendo más o menos esta forma. Y esto que nos queda acá es el aire donde tendríamos los arrollamientos a través de los cuales se cierra ese flujo. Pero no tenemos esos arrollamientos ahí llenando ese agujero de aire, lleno de aire. En realidad es un rotor macizo. Y el arrollamiento está distribuido en la periferia. Entonces, si el arrollamiento está en la periferia, ¿puede haber flujo disperso en el interior del núcleo? No. Es como pensar que acá, en esta zona, en el cubo central del rotor, a donde están adosados todos los polos, habría dispersión. No, porque es un masacote uniforme de hierro, que no tiene arrollamiento. Los arrollamientos son periféricos. Entonces, la dispersión, de la manera que la estudiamos recién, en una máquina de rotor cilíndrico no existe.
no existe esa dispersión de hasta un 30% del flujo phi sub 0. Sí existen algunos vestigios de dispersión en lo que son las ranuras y las cabezas de bobina. Acá en esta ranura vamos a tener un arrollamiento que viene de allá, toma la curva y se mete por acá. Otro que viene de allá, toma la curva y se mete por acá. Y lo mismo de este lado. ¿Qué va a pasar? Si yo hago un corte acá, vamos a suponer que tenemos una corriente que circula en este sentido, para que sea entrante allá, saliente acá y nos dé el polo norte allá arriba, y analizo, viendo desde este lado, ese corte que hago, voy a ver esas dos cabezas de bobina que llevan corriente. Si la miro desde la izquierda, corriente entrante, entonces voy a ver líneas de campo de dispersión que se van a cerrar alrededor de esa cabeza, alrededor de esta cabeza, y que como acá tienen polaridad opuesta, que me terminan dando una línea de campo única que las envuelve ambas. ¿Por qué? Porque esa cabeza de bobina está en el aire. Es un flujo disperso establecido directamente en el aire. ¿Produce algún efecto negativo? No, nada. Porque no me ocupa hierro. ¿Se entiende por qué esa cabeza de bobina está en el aire? En realidad el rotor terminó acá. Y por algún lado vienen esos conductores, doblan hacia allá y allá adelante toman la curva y se vuelven a meter el rotor. Vienen por una ranura que está acá, se meten a la pizarra, llegan hasta el final, toman la curva hacia la izquierda y se meten al rotor de nuevo. Entonces, como ese flujo disperso, flujo de dispersión de rotor en esta máquina de rotor cilíndrico, no me ocupa hierro en el cual me lleve más rápido la saturación y me produzca pérdidas magnéticas, no me interesa. ¿Dónde podemos tener otro flujo disperso? Es acá. Si analizáramos esta ranura y la miráramos en el sentido en que va la corriente, yo traigo la ranura acá y ahí sí veo que tengo el conductor que lleva corriente entrante, y alrededor de esa ranura se me produciría un pequeño flujo disperso de ranura de rotor. Perdón, acá le vamos a cambiar el nombre. El primero va a ser dispersión de cabezas de bobina del rotor y dispersión de ranura del rotor, doble R, para diferenciarla del pi sub R que vamos a estudiar en el inducido. Acá sí me ocupa un cachito de hierro, pero el hierro que está alrededor de las ranuras. ¿Por dónde sale el flujo principal de los polos? Por acá sale el pi sub 0. Por el diente principal, por el que oficia de pieza polar. Todas las ranuras que son laterales al diente principal, al que oficia de pieza polar, casi no intervienen en el proceso.